Hola, Pero muy buenas tardes. Bueno, no sé si es el mediodía y ¿cómo le va? Bueno, un placer tenerte acá en el canal. Bueno, si querés presentarte para la gente por ahí que no nos conoce, somos Lesica Films, un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro, que bueno, en esta última temática es lo que vamos a ingresar hoy con el doctor Alejandro Junger. el doctor Alejandro Junger soy yo, mucho gusto, gracias por la invitación. Y soy uruguayo, recibido en la Facultad de Medicina en Montevideo, de Uruguay. Y después de recibido me mudé a New York, a Nueva York, a hacer mi posgrado en Medicina Interna y Cardiología. Y el cambio de vida fue tan radical que me enfermó y fui diagnosticado con colon irritable, alergias severas y depresión severa. Y ese shock me llevó a buscar una solución diferente a la que me ofrecían mis colegas de tomar medicamentos. Y fue así que buscando una solución más natural, más que me haga más sentido, que encontré un montón de cosas sobre la medicina, pero también sobre la espiritualidad, ¿no? Buenísimo. Antes de ingresar en la temática por ahí del intestino, que vos sos, digamos, bastante experto en la materia, yo quería hacerte un enunciado desde un punto de vista astrológico, a ver qué opinabas, ¿no? Y vengo diciendo que, bueno, nosotros ahora estamos cambiando de era, estamos ingresando en la era de Acuario, y en parte tiene que ver, en relación a la medicina, en la unión entre lo que sería la medicina ancestral y la medicina, digamos, cuántica, si querés, del futuro. Lo que se está diciendo desde el ámbito astrológico es que la idea es poder integrar de alguna manera estas dos medicinas. No hay que olvidarse que hasta fines de 1800 la medicina, si querés, tradicional, y no estoy hablando de la tradicional china, sino que la que se usaba en el momento, digamos, la normal, si querés, se basaba en herbolarias, ¿no? Después, bueno, empezaron los laboratorios. Eh, Te dejo esta reflexión a ver qué te parece. Yo de astrología no sé nada y me tomo tu palabra, pero lo que yo entiendo es que no hay esta medicina y la otra medicina, ¿no? Esas son todas construcciones culturales. Yo creo que la medicina es una sola, que es el crear las condiciones para que el cuerpo pueda sanarse a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que un buen médico, en mi entender, debe hacer principalmente, ¿no? Hay casos en que no se puede llegar a la sanación y hay que hacer cosas para salvar la vida de momento, pero para mí la medicina es una sola, ¿no? Y todas estas divisiones de medicina antigua, medicina moderna, medicina alternativa, son todas construcciones culturales que, que inventamos nosotros y que cada una pertenece a un sistema, ¿no? Diferente, pero cuando uno lo mira del punto de vista del que hablaba yo, de crear las condiciones para restaurar la capacidad autocurativa del cuerpo, esa es la mejor medicina que, que, que se puede practicar. Excelente, muy interesante, Doc. Si yo miro al costado, no es que no te escucho, estoy viendo porque me hice algunas preguntas bueno, porque hay mucho material interesante en tu Instagram. Bueno, yo acá le propongo a la gente que lo siga al doctor, que bueno, sobre todo, bueno, toda la temática en relación a lo intestinal, ¿no? Vos, ya que hablabas de tu historia de vida, de alguna manera, ¿cómo fuiste ingresando en estos cambios como para poder recuperar toda tu microbiota? Bueno, se me ocurre la disbiosis, ¿no? Hoy, más allá de lo que uno haga, te diría que yo creo que el 95% de la población tenemos disbiosis en diferentes grados, pero creo que es inevitable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y yo en el momento en que comencé
en mi camino de sanación más natural, porque a mí me recetaron 7 medicamentos de receta y no me gustaba el tener que tomar esos medicamentos. Entonces, buscando una cosa y la otra, fui encontrando diferentes técnicas y prácticas que me ayudaron mucho, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía mucho sobre la microbiota, no se sabía mucho sobre la microbiota. Pero resulta que más adelante entendí que las cosas que estaba haciendo yo fueron las que permitieron que mi microbiota se sane, como quien dice, ¿no? Porque en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué es la microbiota? La microbiota son los microorganismos que viven en el intestino. Y hay miles de tipos de especies, ¿no? De bacterias, de virus, de hongos, de parásitos. Y dependiendo del medio ambiente que uno crea dentro del intestino, que está dado más que nada por lo que uno come y por lo que uno toma, pero también por otras cosas, ¿no? Pero más que nada por las comidas y las bebidas, el crear ese medio ambiente puede ser un medio ambiente que favorezca a un tipo de microorganismo o a otro tipo de microorganismo, ¿no? Y lo más importante, creo yo, es crear las condiciones para que los tipos de microorganismos que crezcan, que estén contentos y que se reproduzcan, sean los que resultan beneficiosos para la salud, ¿no? Los que resultan en una simbiosis, ¿no? Nosotros les damos alojamiento, les tiramos comida, les tiramos bebida, y ellos en su parte hacen muchos de los trabajos que necesita nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, hacen 40% de la detoxificación de las toxinas que estamos expuestas a través de las comidas. Hacen también un poco de la digestión de esas comidas, ¿no? Y los productos de desecho de las bacterias en realidad son nutrientes que son más fáciles para nosotros para absorber. Hay nutrientes que no se pueden absorber si no están predigeridos por ciertas bacterias, como por ejemplo las vitaminas B. Entonces, Claro. lo más importante es crear las condiciones para que estos microorganismos simbióticos crezcan de manera óptima, ¿no? Y siempre hay miles de microorganismos y depende de las condiciones, van creciendo unos o van creciendo otros, ¿no? Cuando uno cambia las condiciones, los que no son favorables empiezan a morir y los que son favorables empiezan a reproducir y colonizar. Y eso es lo que entiendo ahora, que cuando yo me embarqué en estos caminos, fue lo que hice, ¿no? Sin realmente conocer mucho sobre la microbiota en aquel momento, porque esto fue hace 30 años. Claro, ahora la microbiota está en boga, entonces está todo el mundo con eso. Vos sabés que recién hablabas de ese tema y yo no sé si estoy confundido, pero hace poco escuché que acá en la ciudad de Buenos Aires, y si no mal no recuerdo, es en el Hospital de Clínicas, se está haciendo ya trasplante de materia fecal en relación a la microbiota. Yo no sé si eso vos estás al tanto de esa temática. Bueno, estoy al tanto de que existe, pero no la he utilizado nunca con pacientes, pero he visto, he conocido gente que lo ha hecho, a la que se lo han hecho, y algunas con muchos beneficios y algunas sin tanto beneficio. Vos sabés que, claro, hablando de todo este tema, yo, digamos, nosotros investigamos mucho el tema de la nutrición, todo lo que es alimentación, y la verdad que en un punto estamos medio hartos del tema de las dietas, ¿no? La guerra de las dietas, porque lo que tratamos de llegar es a una especie de solución para la gente y de que sepa realmente por qué lado abordar. Porque digamos, por un lado tenemos los vegetarianos, por un lado los carnívoros, la dieta cetogénica, ahora que también está muy en boga. eh, y digamos, si nos remitimos un poco a lo que se llaman las famosas Blue Zones, que son las zonas donde hay más longevidad en el mundo, uno se da cuenta que en todos los lugares la alimentación es diferente. Por supuesto que siempre un común denominador puede ser,
por ejemplo, el homemade, ¿no? O sea, el hecho en casa, nada procesado. Qué sé yo, tenés Cerdeña, ¿no? Que come mucha pasta, pero claro, es una pasta que no tiene los niveles de gluten que tiene, por ejemplo, la harina en Argentina. O sea, creo que es 35 veces menor. Entonces, digamos, ¿cómo poder ayudar a la gente para que empiece a alimentarse mejor sin ser tan estrictos? Porque lo que hemos notado es que cuando empiezan una dieta es muy difícil seguirla a lo largo del tiempo. Generalmente son insostenibles. Entonces, ¿cómo uno puede llevar algo y que le pueda durar, te diría, cuasi eternamente y feliz, ¿no? Bueno, eso es un tema muy difícil, ¿no? Y mira, no estoy de acuerdo que la pasta en Cerdeña tenga menos gluten. O sea, no es que no estoy de acuerdo. En realidad ni sé si tiene menos gluten. Lo que sí sé es que el gluten viene de organismos no genéticamente modificados y las plantaciones no usan glifosato. Que Exacto. esos son los problemas más grandes que tiene el gluten que usamos en el resto del mundo y que te enferman mucho más, ¿no? Mi experiencia no es que las dietas, y yo no le llamo dietas en realidad, porque las dietas son algo que la gente hace por un tiempo para perder peso generalmente, ¿no? Y no me gusta ese nombre, ¿no? Lo que yo llamo es un cambio de estilo de vida, ¿no? Y no creo que sea, en mi experiencia, no es insostenible, ¿no? Lo que es importante es que cuando una persona empieza a comer de cierta manera y se siente mejor, es hacerle entender a esa persona que si vuelve a comer de la manera que comía antes, va a volver a tener los problemas que tenía antes, ¿no? Lamentablemente, la mayoría de la gente con la que yo me encuentro hoy en día solo quiere hacer un cambio de estilo de vida, y que eso incluye la forma de comer cuando tiene problemas, ¿no? Cuando tiene lo que yo llamo la nota de la carta de evicción, ¿no? Porque yo considero el cuerpo como una casa que alquilamos durante este pasaje. Voy a mudar por el taladro. Que alquilamos durante el pasaje en la tierra en esta vida, ¿no? Y tenemos que pagar la renta. Y cuando uno no paga la renta, o sea, no se cuida, entonces un día te llega la nota de evicción, ¿no? Y esa es o sea, el diagnóstico. Y te dicen tenés tanto tiempo para vivir. Y esa es la gente, cuando tienen el diagnóstico, esa es la gente que se empieza a preocupar y se empieza a ocupar de cambiar el estilo de vida y dentro de ella lo que come, ¿no? Esa gente en realidad, la mayoría de esa gente que yo veo nunca vuelve a lo que estaban haciendo antes, porque cuando se sienten mejor, no hay nada que sepa, que sabe tan bien como lo que se siente al sentirse bien, ¿no? Entonces es un problema, pero sí, tenés razón que es un gran problema el tema de las dietas y la sostenibilidad de ellas, ¿no? Eh, Vos, perdón, ¿no? Una nota de color. La fuga de la pileta, el plano queda perfecto ahí. Es impecable. Después lo vas a ver. Está estoy, buenísimo. ca- estoy calentando el agua para mis hijos. Escuchame una cosa. Vos sabés que nosotros estamos muy relacionados con todo lo que es la medicina ortomolecular, que bueno, muchas veces la suplementación está ligado a eso. Y te quería hacer una pregunta. Yo no sé si vos recomendás todo lo que es suplementación. Y también te quería preguntar, ¿qué diferencia notás entre, por ejemplo, las vitaminas, los suplementos, ¿no? Básicamente sintéticos y naturales? ¿Notás una diferencia? Porque, a ver, nosotros que hablamos mucho de la industria farmacéutica, también existe la industria de los suplementos, ¿no? Y yo no quiero ir en contra de nada, pero digo, ¿qué es preferible? Lo ideal es que todos los nutrientes vengan de las comidas y de lo más natural posible, así como los provee la naturaleza, ¿no? Pero yo creo que los suplementos tienen su lugar en el mundo de hoy y son el puente a cruzar el abismo que hay entre lo que es la vida natural
lo que otorga la naturaleza y lo que estamos haciendo nosotros. Los animales no toman suplementos y sin embargo no se enferman. ¿Por qué? Porque obtienen todo lo necesario de la naturaleza, porque así lo diseñó la naturaleza. El problema es que nosotros no estamos viviendo de acuerdo al diseño de la naturaleza, no estamos comiendo de acuerdo al diseño de la naturaleza, y por ende sufrimos daños en la pared intestinal, en la microbiota, en el sistema inmune alrededor de la pared intestinal, el sistema nervioso alrededor de los intestinos. Y, y entonces, en ese caso, yo uso los suplementos. Y cuanto más naturales, mejor. Pero a veces que no es posible conseguir los suplementos naturales o no existen. Y entonces hay suplementos que son derivados, ¿no? de productos naturales, derivados de ciertas comidas, derivados por ejemplo, el colágeno, derivado de la cáscara de huevo, de los cartílagos, ¿no? Hay cosas que tienen mucho valor en mi práctica médica y las uso muy seguido, ¿no? Los probióticos, los antimicrobianos herbales, las vitaminas, los minerales, la glutamina. Hay muchas cosas que son increíblemente útiles. Y por supuesto, cuanto más naturales y cuanto menos productos químicos tengan, mejor. Sí, yo me remito mucho a Linus Pauling, doble premio Nobel, que él ya digamos, fue el creador de alguna manera de la medicina ortomolecular, y ya en los años 80 él comentaba que la Tierra estaba muy desgastada y que, por ejemplo, casi no se conseguía, qué sé yo, magnesio, selenio, digamos, hay como ciertos nutrientes que sí o sí hay que suplementarse y no se consiguen, porque además los alimentos tienen que ser, por supuesto, orgánicos, porque si no, ya ahí no obtenemos casi nada, ¿no? Y sobre todo también... El maestro de uno de mis maestros, que es Jeffrey Bland, que es el Ajá, padre de la medicina funcional, ¿no? excelente. Y en la medicina funcional está este principio básico, que es: el cuerpo sabe funcionar y sabe sanarse a sí mismo. Y no sucede eso por dos razones principalmente. Una, porque hay cosas que bloquean el funcionamiento y la sanación. Y dos, porque hay cosas que faltan. Y cuando uno remueve los obstáculos y agrega lo que falta, todo se corrige por sí mismo, ¿no? En el caso de agregar lo que falta, es donde vienen los suplementos, caen muy a mano, ¿no? Muy útiles. Muy interesante lo que decís, porque es interesante pensar que en un punto nosotros tenemos la necesidad y la posibilidad de autorrepararnos, ¿no? O sea, y de creer en la autorreparación. Es como que nos han hecho creer de alguna manera que venimos fallados desde el nacimiento, ¿no? Nuestros cuerpos no tienen información, no tienen software de cómo enfermarse. No existe la programación genética de cómo enfermarse. Lo único que estamos programados genéticamente y fisiológicamente es adaptarnos y a sobrevivir. Pero los mecanismos de adaptación eh, duran demasiado tiempo, se transforman en lo que hoy vemos como enfermedades. Te doy un ejemplo. Yo soy cardiólogo, ¿no? Y una de las enfermedades más importantes en el mundo hoy en día es la enfermedad coronaria, que mata a la gente a troche y moche por todos lados del mundo, ¿no? Mujeres, hombres y en todos los países. ¿Qué es la enfermedad coronaria? Es un depósito de placa, ¿eh? en las arterias. Pero eso no está determinado genéticamente y no es, no es mala suerte, es un mecanismo de adaptación. ¿Qué quiere decir? Las arterias tienen microfisuras por la presión alta, por el cortisol alto, por el estrés, por fumar, por muchos insultos que generamos nosotros, que son cosas no naturales, que generamos nosotros, ¿no? Al vivir de esa manera. Cuando ese insulto existe, la pared de la arteria, el cuerpo, empieza a emparchar, ¿no? Esas fisuras. Es como cuando te cortás un poco, hay un sangrado, después hay una cascarita, Se cicatriza. debajo de la cascarita
la piel se regenera y se cicatriza, como mágicamente, ¿no? En la arteria lo mismo. Entonces, ese mecanismo existe porque en la vida natural hay estrés. Por ejemplo, yo tengo conejos acá corriendo por el jardín, ¿no? Y a veces hay mapuches que vienen y los atacan, ¿no? Y los conejos a veces tienen ataques de corazón, del miedo, ¿no? O sea que hay estrés en la vida natural, ¿no? Y hay rupturas de la arteria y hay fisuras, y esos mecanismos de adaptación se gatillan, esa placa se deposita, debajo de la placa se regenera la arteria, se sana la arteria, y después la placa se reabsorbe. Pero en la naturaleza los insultos van y vienen. Claro. En la vida del hombre están permanentemente. Entonces se sigue depositando placa, se sigue depositando placa, se sigue depositando placa, y eventualmente esa placa obstruye el pasaje de sangre por esa arteria. Y ahí entonces nosotros decimos, acá hay enfermedad coronaria, ¿no? Pero en realidad es un mecanismo de adaptación y sobrevivencia que estuvo gatillado, estuvo funcionando demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque el insulto se hace permanente. La vida del hombre, la vida del ser humano en la Tierra hoy en día, en las ciudades modernas, industrializadas, es un insulto constante a la biología, ¿no? Y entonces se empiezan a gatillar mecanismos de sobrevivencia. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, que hoy en día, cuando yo estudiaba medicina, casi que no existían. Hoy en día todo el mundo tiene enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una ruptura de la pared intestinal, la pared intestinal se hace hiperpermeable, el sistema inmune del otro lado de la pared intestinal, del lado de adentro del cuerpo, empieza a detectar superficies que no tendría que detectar, de comidas que no están digeridas, de bacterias que el sistema inmune no tendría que estar en contacto con, y otros microorganismos. Entonces, esas superficies que ahora el sistema inmune está confrontando porque hay una pared hiperpermeable, esas superficies empiezan a generar mecanismos de adaptación y defensa, de ataque, ¿no? Pero hay muchas de esas superficies parecidas a superficies celulares nuestras. Entonces ese ataque del sistema inmune va a haber una cross reaction, ¿no? Si la superficie de un pollo no digerido es parecida a la de tu músculo, entonces el sistema inmune monta un ataque a la superficie del pollo, pero también te va a atacar a ti mismo, ¿no? O sea que no es un error de la naturaleza, el error es del estilo de vida que vivimos, ¿no? Y nuestro cuerpo, que es naturaleza, está simplemente tratando de adaptar y sobrevivir. Bueno, la persona que puede explicar bien eso, que ya no existe más, porque falleció hace unos años, es Hammer, ¿no? Desde la nueva medicina germánica, él mostraba un poquito toda esa temática. Y con esto de los animales me hiciste acordar, en algún momento leí un libro, no me acuerdo si era ¿Por qué los animales no tienen eventos cardíacos o enfermedades coronarias? No sé si no era de Matías Rato o algo así, que él también explicaba desde la medicina ortomolecular y bueno, con la vitamina C, ¿no? Básicamente que nosotros hemos perdido en alguna de las mutaciones la posibilidad de generar nuestra propia vitamina C, ya sea en el hígado o en algún otro órgano del cuerpo, ¿no? Tal cual. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Vos qué proponés básicamente para poder recuperar la vida de nuestros intestinos? Lo primero que hay que hacer es parar el insulto, ¿no? El insulto está en lo que comemos, porque no comemos comidas hoy en día, comemos productos comestibles. Cuando vos vas a un supermercado, que es donde el 90% de la población de una ciudad compra el 90% de lo que come, ¿qué ves? El 90% del supermercado son estanterías. Y en las estanterías hay cajas, frascos, latas, pomos, bolsas, ¿no? Y para estar en una estantería, estos productos comestibles, tienen que tener químicos que prohíban a los microorganismos crecer y comérselos. O sea, cuando se pudre algo, ¿qué quiere decir? Que hay bacterias o hongos que se lo empiezan a comer. Entonces, Claro.
cuanto más larga la vida de estantería, más corta tu vida, porque te estás comiendo un producto comestible lleno de antibióticos realmente. Y al comértelos empiezan a afectar a tu microbiota, y hoy en día, como hablábamos, empezamos a entender la importancia de la microbiota, ¿no? Pero también hay otros químicos para darle olor, sabor, color, para darle consistencia, los emulsificantes, los colorantes, los aromatizantes, todos estos químicos que están permitidos por los ministerios de salud pública, porque si no, no podrían estar en las estanterías, Claro. están de alguna manera interfiriendo, están de alguna manera siendo obstáculos al funcionamiento normal del organismo, ¿no? Y tienen efectos de bloquear ciertas hormonas o de excitar ciertos receptores o de dañar la pared intestinal. Tienen miles de efectos negativos para el cuerpo, ¿no? Y estamos bajo un ataque, bajo un gran ataque químico, ¿no? Es lo que yo llamo la toxicidad del planeta, ¿no? Y no solo es en el 90% de las estanterías de lo que se vende en los supermercados. El otro 10%, que son los vegetales, las frutas, y los pollos y la carne, ¿no? Los pescados, también están llenos de químicos, porque a las vacas de feedlots, de criadero, se le da antibióticos, hormonas y un montón de otras cosas. A los pescados de criadero se le da colorantes para que tengan mejor color la carne, y se les alimenta de una manera completamente antinatural. Los pollos también nunca ven la luz del sol, nunca se comen una lombriz, están comiendo pura porquería que le damos nosotros, ¿no? Entonces, todo en realidad lo que se vende en un supermercado hoy en día es de alguna manera veneno, ¿no? Y eso estamos comiendo. Entonces, lo más importante es volver a comer de una manera natural. Yo en casa lo que hago es compro lo menos posible cosas empaquetadas, compro lo menos productos comestibles. Hay Claro. frutas, verduras, y compro pollo y pescado, son de los ríos, de los océanos, o que están corriendo por el campo, ¿no? Y cuando empezás a hacer simplemente eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en las zonas azules? Vos hablabas de las zonas azules donde la gente vive la mayor hasta la mayor edad, ¿no? Hasta los 100 años, hasta los 110 años, a los 90 están cortando leña, ¿no? En realidad, todas las zonas azules tienen muchas cosas en común, ¿no? Y lo que más tienen en común es que comen de esta forma, comen comidas reales y no productos comestibles. Y comen muchísimos vegetales, ¿no? Y si comen animales, son animales salvajes, ¿no? Que están viviendo de la manera en que la naturaleza lo diseñó. Eso es lo Vos más sabés, importante, y solo con eso podríamos mejorar, pero enormemente, la salud del ser humano, y no habría un problema tan grande con el coronavirus, por ejemplo, porque el coronavirus apretó el gatillo, pero el revólver ya estaba cargado de las enfermedades crónicas, de los desbalances fisiológicos, ¿no? Del ser humano moderno. vos sabés que hablás de qué se encuentra en común en estos lugares, y también hay algo que es muy interesante, que no va por el lado de la alimentación, que tiene que ver con que llevan de alguna manera una vida frugal, ¿no? Frugal en el sentido que no están tan atiborrados de actividades. Viven en comunidad, tienen un objetivo y una misión en la vida, tienen una función en su sociedad, son útiles, Exacto, se sienten útiles, comen en familia, se divierten, se toman tiempo para no hacer nada, total. no están jugando con el teléfono todo el día, es más, ni siquiera tienen teléfono. Eh, eh, Y esta vida social siempre, vida de comunidad, ¿no? Van a, van, totalmente. tienen un camino espiritual, tienen un propósito en la vida. Y sabés que esto te lo relaciono también con la alimentación, porque, a ver, estamos hablando bueno, estás hablando de alimentación, pero acá también hay que hablar de alguna manera de lo que sería multifactorial, porque yo he conocido gente que por ahí tiene una alimentación impecable, están bárbaros, pero por ahí emocionalmente son muy tóxicos. Entonces, digo, ¿no?
no, hay que ver como varias aristas dentro de lo que se podría llamar salud. No sé qué Eso, opinás. eso es tal cual como vos decís. Mira, yo tengo una conocida que no conozco una mina que sepa más de alimentación, de nutrición, de cómo preparar comidas saludables y ricas, ¿no? Es una genia, pero está tan nerviosa todo el día, y está tan preocupada y tan envidiosa de otra gente y con un estrés mental, con una toxicidad mental horrible. Esta mina que come como a mí me gustaría comer algún día, ¿no? Vive de esa manera, ¿no? Está siempre enferma. Sin embargo, tengo otros amigos que de repente no comen tan bien, o de repente comen mal, pero son felices Sí, y no se enferman, ¿no? O sea total, que hay un gran componente, que es el componente mental, emocional, espiritual, ¿no? Y por ejemplo, no por casualidad que en la medicina ayurvédica no se hace distinción de las toxinas mentales, emocionales y físicas. Se las llama todas ama. Ama es la toxicidad de cualquier tipo, ¿no? Y hoy en día vivimos en un mundo tóxico, no solo por los químicos, ¿no? El aire que respiramos, el agua que tomamos y con la que nos duchamos, los medicamentos que utilizamos, ¿no? Que todo el mundo está utilizando medicamentos, que solo el 10% son el ingrediente activo, el 90% son excipientes, colorantes, lo mismo que las comidas, los cosméticos que nos aplicamos en la piel que terminan pasando a la sangre, los materiales con los que construimos nuestras casas, las pinturas, los retardantes de fuego que le metemos a los colchones, los detergentes con los que lavamos nuestra ropa, ¿no? Pero más que nada las comidas, es un ataque de toxicidad. Pero ese como vos decís, es un solo tipo de toxicidad, ¿no? También estamos viviendo en ambientes de toxicidad política, de toxicidad religiosa, de toxicidad cultural y de relaciones, ¿no? Estamos en época de la cancelación, ¿no? Cometés un error y estás cancelado, ¿no? Y, y esa toxicidad es tan importante y a veces más importante que la toxicidad que viene a través de las comidas. totalmente. Ahora te voy a volver al tema de la salud intestinal, pero justamente recién que hablabas de los cosméticos y bueno, se me apareció mucho el tema de los famosos disruptores endocrinos y también de los niños y los adolescentes hoy por hoy, que es la gran preocupación, porque están habiendo muchos problemas hormonales, bueno, problemas de tiroides, sobre todo en las mujeres. eh, Se ven niñas de 10 años ya digamos, con busto. Es algo como que está pasando algo. Yo no sé Acá si en Estados, vos... acá en Estados Unidos, hace muchos años empezó con el tema de la hidratación. Entonces todo el mundo empezó a tomar agua, agua todo el tiempo, agua. ¿Ves la gente caminando por la calle con botellas de agua y toman todo el tiempo, ¿no? ¿Y qué botellas usan? Botellas de plástico, que tienen, no sé cómo se dice en español, pero BPA, PVC. el PVC, los talatos, todos los componentes de los plásticos que de a poquito se empiezan a disolver al agua y te lo estás tomando todo el día, ¿no? Entonces está todo el mundo pensando acá en Estados Unidos que están haciendo algo genial al hidratarse, ¿no? Pero están tomando de las botellas estas de plástico y están disrumpiendo sus hormonas y están haciendo un montón de cosas. Te voy a contar otro caso sobre lo que vos dijiste hoy de las niñas pequeñas con problemas hormonales, ¿no? Un día viene una amiga mía, una gran amiga mía, me dice, Ale, mi hija, eh, le están creciendo los gustos y tiene pelos púbicos, Sí. ¿no? Tenía en ese momento 8 o 9 años. Entonces empezamos a averiguar y fue a un endocrinólogo que quería darle una medicina que se llama Lupron, que básicamente mata la producción de estrógenos, ¿no? Y progesterona. Y me dije, no, vamos a averiguar a ver cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema era que ella compraba carne y pollo con hormonas, sin saberlo, ¿no? Claro. Dejó las carnes con hormonas y la chiquilina dejó de
de desarrollarse, ¿no? O sea que sí, es un gran problema hoy en día. Vos sabés que otro de los grandes problemas que hay, que se está viendo que nunca antes en la humanidad hubo tanta esterilidad como en estos momentos. Se está investigando el porqué, pueden ser los disruptores endocrinos, puede ser la polución, la toxicidad. ¿Vos podés hacer algún comentario al respecto? Mira, yo tengo cientos de mujeres que han hecho mi programa de detoxificación y reparación intestinal, pero cientos que no podían quedar embarazadas y a los 21 días o un poco después quedan embarazadas, ¿no? O sea que Bien, el problema de la toxicidad y de la disrupción de la salud intestinal son dos de las causas que veo constantemente y frecuentemente de infertilidad, ¿no? Y eso por nombrarte dos nomás. claro. Hay muchas otras causas con el tema de los disruptores de las hormonas, como que hablabas vos, y el estrés, ¿no? Hay muchas causas. Bueno, vos sabés que, bueno, también se habla mucho del transhumanismo, ahí no sé si escuchaste hablar, mi amor. No, te quería hacer una pregunta al respecto, volviendo al tema de la salud intestinal, que tiene que ver con todo el tema de los parásitos, ¿Ves los mi conejo? bichos. Ay, mirá, el conejo, sí. Con el tema de los parásitos, ¿qué pasa con la salud intestinal y los parásitos, las larvas? Bueno, si querés, podés meter las bacterias, hongos, levaduras, etcétera, pero ¿cómo lo podés relacionar al respecto? Mira, hablando con un gran, y no le puedo decir médico porque no es médico, es un periodista argentino que se llama Néstor Palmetti, no sé si lo conoces. Pero sí es un grande, hemos hecho muchos vivos con él, un fenómeno. Grande, ¿no? Y hablando el otro día con él, le dije, decime una cosa, vos al empezar y a ver los pacientes o la gente que te viene a ver, ¿haces tests, haces exámenes para parásitos? Y él dijo, no, mira, yo le llamo a todo parásitos, a las bacterias malas, o sea, a las bacterias que no son las que tendrían que estar viviendo en el intestino, porque él dice que no hay bacterias malas, que las bacterias están haciendo lo que hace todas las especies, tratando de sobrevivir y reproducirse, ¿no? Pero están en el intestino, están reproduciéndose en un lugar donde no tendrían que estar reproduciéndose. Y él lo que habla es de crear condiciones desfavorables, condiciones feas para que esos parásitos, esos organismos que no tendrían que estar ahí, no puedan vivir felices y reproducirse y crecer, ¿no? Y eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? Que creando las condiciones desagradables para esos organismos y más agradables para los otros organismos, es donde se revierte este tema de la disbiosis. Yo te quería hacer una pregunta en relación a todo lo que son las plantas medicinales. ¿Vos trabajás con plantas? Porque digamos, ahí tenemos una enorme, digamos, qué sé yo, desde la medicina china hasta, no sé si lo ubicás a Josep Pamiés, que habla mucho de las plantas de cada región, los indios americanos, los indios de Sudamérica, que trabajan con diferentes tipos de plantas para las diferentes patologías. Eh, No tenemos por qué complicarlo tanto con la medicina china y la medicina ayurvédica. Simplemente anda a tu cocina y abrí la heladera. Las plantas que tenés en la heladera o en la cocina, en realidad son medicamentos, son medicinas, ¿no? El ajo, la cebolla, la rúcula, los arándanos, todas esas plantas, las plantas que son comestibles, tienen sus efectos beneficiosos, sus efectos medicinales, ¿no? Yo siempre hago la distinción entre lo que es una planta como medicamento y una planta como las- medicina, ¿no? sí. Porque a mí muchos pacientes me llaman y me dicen, ¿qué puedo comer para la artritis? ¿No? Entonces, hay que tener cuidado, porque si vos le decís, bueno, los arándanos son geniales para la artritis, siguen comiendo las porquerías que comían antes, pero se aseguran de comer un poco más de arándano, ¿no? Entonces ahí estás tomando las plantas como medicamento y no como medicina, ¿no? Pero las plantas están llenas de nutrientes y de otros componentes que son súper beneficiosos para el cuerpo, ¿no? Y hablando
de las medicinas tradicionales, ¿no? De la medicina ayurvédica, la medicina china, hace miles y miles de años que usan plantas como medicinas, ¿no? Totalmente. Y hay un grupo de plantas que yo ahora le estoy ganando un montón de respeto, le estoy teniendo un montón de respeto, ¿no? Que son los adaptógenos, los adaptogénicos, ¿no? Que se usan mucho en la medicina ayurvédica, como la Ajá. ashwagandha, el turmérico, el Sí. neem, el trífala, ¿no? Hay un montón de plantas de la farmacopeia ayurvédica que son increíblemente potentes. Pero todas las plantas tienen sus efectos beneficiosos y sus efectos medicinales. Ahora, te voy a hacer una reflexión al respecto. Vos sabés que, digamos, uno de los problemas que hubo de la globalización de los años 90 tiene que ver con que uno empezaba a comer comida que venía de diferentes lugares del mundo y se olvidaba de la producción local, digamos, ¿no? Y en relación a eso, hay muchos estudios, ¿no? Qué sé yo, desde la nutrigenómica, donde de alguna manera se dice que habría que comer los alimentos del lugar, lo que corresponde Locales a y de local. estación, ¿no? Porque es que Exacto, los animales en la naturaleza que no se enferman, ¿qué es lo que comen? Alimentos locales y en estación, ¿no? No importan bananas de Hawái y arándanos de Argentina, ¿no? Es tal cual. exacto. Pero, nosotros hemos complicado mucho la situación por la mezcla ahora genética que hay, ¿no? Porque ciertos grupos de gente, de genes, vienen de cierta geografía donde se beneficiarían de la comida Exacto. local y de estación de esa geografía. Pero de repente si los transmutás a otra geografía, las comidas locales y de estación, de repente no les asientan tan bien como como las de su lugar de origen, ¿no? Pero hoy en día la mezcla Está del todo ser mezclado. humano está todo mezclado, ¿no? Entonces es un poco mucho más difícil, no un poco, es mucho más difícil entender esta situación, ¿no? Total y absolutamente. Vos sabés que antes hablabas, que me pareció genial, ¿no? Que Néstor Palmetti, claro, ya por protocolo no hace falta ningún análisis, directamente va al tema de... Y vos sabés que eso se me apareció en la cabeza, una temática muy delicada, que tiene que ver actualmente con el gran problema del sobrediagnóstico. O sea, hoy con tanto chequeo, es como que de alguna manera se pueden sobrediagnosticar ciertas enfermedades que por ahí uno ni se hubiera enterado. Eso es verdad, ¿no? Pero más que eso, el problema yo creo que es este concepto de dividir y conquistar que tenemos los seres humanos, ¿no? Modernos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba a la Facultad de Medicina, me enseñaron sobre los riñones y algunos amigos míos se hicieron especialistas de riñones. Me enseñaron sobre el hígado y algunos amigos míos se hicieron especialistas de hígado. Me enseñaron sobre los intestinos y algunos amigos míos se hicieron gastroenterólogos. Me enseñaron sobre el corazón y yo me hice cardiólogo, ¿no? Pero nunca me enseñaron que todos estos órganos participan en diferentes sistemas. El hígado, los riñones, los intestinos participan en el sistema de detoxificación, pero nunca lo estudiamos de esa manera, ¿no? Entonces, cuando vos tenés un problema de hígado, por ejemplo, ahora, hoy en día está de moda el hígado graso, ¿no? Sí, Hay tanta gente con hígado graso, ¿no? ¿Pero qué es el hígado graso? El hígado graso es en realidad un mecanismo de adaptación y sobrevivencia del hígado, ¿no? Porque hoy en día, como el hígado no tiene los suficientes nutrientes para fabricar las enzimas necesarias para la detoxificación, las toxinas empiezan a rebasarse, a quedarse estancadas. Y como la mayoría de las toxinas a las que estamos expuestos son solamente lipofílicas, solo se disuelven en grasa, el hígado y el resto del cuerpo sabiamente retiene y genera grasa para poder disolver estas toxinas en grasa y amortiguar de esa manera su toxicidad, su irritación, ¿no? Entonces, cuando uno comienza a resolver el problema de base, que es la falta de ciertos nutrientes para que el hígado pueda manufacturar sus enzimas, la reducción o eliminación de la exposición a esas toxinas que son las que generan la retención y generación de grasa, la reparación de los intestinos. Cuando uno empieza a poner atención a estas cosas, el, 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 eh, el mecanismo de defensa y de adaptación no se necesita más y se revierte. Es como la cajarita que se cae, ¿no?
Yo he tenido gente que a través de la detoxificación y la reparación intestinal han completamente revertido su hígado graso. Y gente que le habían dicho que necesitaba un trasplante de hígado. Mirá, mirá, excelente. Doc, qué placer hablar contigo. Vos sabés que hay muchas temáticas para hablar, o por supuesto nunca alcanza el tiempo. Yo te quiero hacer una última pregunta que tiene que ver en relación también a las plantas que veníamos hablando antes, pero que tienen que ver con las plantas sagradas. Entonces, viste que se puede hablar de las macrodosis y microdosis, ¿no? Bueno, pero enfocarnos en las microdosis, porque hoy está empezando a estar en boga, ya están empezando a haber varios posgrados en algunos lugares, porque se ha encontrado que se logran recuperaciones cuasi milagrosas de ciertas patologías ligadas a lo psiquiátrico, donde, claro, ahí, digamos, la industria farmacéutica puede llegar a temblar porque puede llegar, si esto sigue así, a reemplazar a ciertos fármacos, ¿no? Que tienen que ver por ese lado. ¿Qué sé Tengo, yo? La tengo, silovicina, no tengo, sé si... tengo acá viviendo, descansando, ¿no? En mi casa, porque mi casa es como una clínica, te muestro. Tengo una casita de huéspedes, tengo un sauna infrarrojo, tengo la piscina, tengo un baño de agua Bien, helada, ¿no? Y vienen genial. muchos de mis amigos vienen a descansar y a sanarse a mi casa, ¿no? Y tengo acá en casa un, un, un hombre de la medicina, lo que le llamo yo un hombre de la medicina, porque el nombre chamán no me gusta tanto, ¿no? Hay ahora una epidemia de Sí, chamaneros, ¿no? Todo el mundo es un chamán, ¿no? todo el mundo. Y acaba de volver de una ceremonia de psilocibina. Él usa el cambo, que es el veneno de un sapo que se aplica en la quemadura de la piel para que entre al sistema Sí, linfático, ¿no? Es un sí, detoxificador súper importante. tóxico. Es un Súper tó- detox, sí, es un detoxificador importantísimo, pero si te lo comes te mata, ¿no? sí. Y usa el cambo primero para detoxificar y después usa la psilocibina en macrodosis, lo que le llama Ah, a él mira. lo que le llama a él la dosis heroica. Pero después también, para mantener, usa las microdosis, ¿no? Y los resultados que yo he visto en las ceremonias que he presenciado con este muchacho que se llama Alec, viene de la cultura maya, ¿no? de México, son milagrosos, ¿no? Porque uno lee los estudios de acá y los estudios de allá con la psilocibina, pero en realidad muchos de esos estudios están hechos con el extracto de psilocibina, ¿no? Que es también algo un poco artificial, ¿no? Porque en la naturaleza el hongo viene entero, ¿no? Esta tradición de los mayas le llaman el Tatanonakis, los pequeños hombres de Dios, le dicen a los hongos, ¿no? Porque te dan una experiencia de contacto con la inteligencia superior, ¿no? Con Dios, ¿no? Y cuando te comes el hongo entero, no solo tiene psilocibina, sino que hay un montón de otros componentes, ¿no? Claro, Y que tienen un efecto de grupo, un efecto, lo que llaman en inglés el efecto entourage, ¿no? Que es lo mismo con muchas vitaminas, es lo que hablábamos hoy, ¿no? Que son mejores las naturales o no. Cuanto más natural sea, cuanto más cercano a la planta de la que viene, en vez de extraer un solo componente, lo mismo pasa con la ibogaína, que es otra planta en la corteza de un árbol, de la iboga, que cambia un poco la estructura de la sinapsis del cerebro y suspende las adicciones, ¿no? Acá en Estados Unidos se usa la ibogaína de manera experimental, pero se aísla uno de los alcaloides, o dos de claro. los alcaloides, pero hay 40 alcaloides de la ibogaína. Pasa que son un poco peligrosos cuando lo haces de una manera sin conocer, porque te pueden dar arritmias cardíacas. Bueno, lo mismo con la psilocibina. Cuando se aísla la psilocibina sola, es una cosa. Pero cuando comes el hongo entero, hay un montón de otros componentes que se ayudan entre ellos, ¿no? Claro. Y es Y como que de alguna manera ingresás el ADN, ¿no? De ese hongo. exacto, exacto. Señoras y señores, esto va a quedar grabado en el canal de Lesica Films en YouTube. Lesica Films es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Doctor Alejandro Junger,
muchísimas gracias, un placer enorme hablar con vos. Te dejo la última palabra. Muchas gracias por invitarme. Quería preguntarte por qué Lesica Films. Eso sería, suena más como un canal de películas. Sí, porque hacemos también películas. Ah, mirá. Hacemos cine astroespiritual y también música astroespiritual, todo Ah, desde de qué la misma bueno, mano. qué bueno, genial. Así que, Y no hablamos mucho del tema más importante, que yo creo que, porque hablábamos, yo te contaba de esta chica que conozco, que come bien y está tan nerviosa que se enferma mucho, ¿no? Que es el tema de la presencia, ¿no? De aprender a estar presente, ¿no? Que ese creo que hoy en día es el problema más grande que tenemos los seres humanos, que no estamos presentes. ¿Eh? Y eso es gran parte de mi enfoque en la vida, es aprender a estar presente. totalmente, vivir el instante es un instante privilegiado, porque uno no está ni en el futuro ni en el pasado. Exacto. Gracias por la Eh, invitación. Gracias a vos, espero poder encontrarnos próximamente y seguir charlando, querido. Sí, a las órdenes. Un abrazo. Abrazo enorme.